el general que modernizó a Venezuela. 1958. Caída de un dictador en 40 segundos. En esos días calamitosos, esos días ansiosos en que Marcos Pérez Jiménez trata de mantener su gobierno, uno de sus hombres más allegados, uno de sus confidentes, el general Llovera Páez, le dijo al general Pérez Jiménez: es mejor que nos vayamos, porque los pescuezos no retoñan. Nací con la democracia, 3 años después de la caída del general Marcos Pérez Jiménez, ocurrida el 23 de enero de 1958. Papá y mamá, jóvenes en esa época, me contarían años después sus propias anécdotas y dónde los sorprendió el zaperoco de 1958. Solo se trata de una breve reseña y a ustedes dejo la apreciación de los hechos del pasado que registran los libros de historia contemporánea de Venezuela. Este video trata de contar a las nuevas generaciones qué quedó de ese pasado. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española, muchos europeos se vieron en la necesidad de buscar un nuevo futuro. Deseaban evadir el hambre y rehacer sus vidas. Fue entonces cuando se embarcaron en gran parte hacia Venezuela, llegando italianos, portugueses, españoles, búlgaros, alemanes, húngaros, holandeses y rusos, entre otras muchas colonias de la Europa devastada por la hambruna y la guerra. Venezuela, en ese momento, era un país tranquilo, donde se gestaba un crecimiento planificado, sobre todo en la construcción de grandes infraestructuras, una expansión del mercado interno y la modernización agrícola, lo que la convertía en suelo perfecto para olvidar la guerra y echar raíces. Las imágenes muestran lo que quedó de esa época, que aún perdura y que muchos podemos todavía disfrutar al verlos cada vez que recorremos las calles de Caracas o del interior del país. Mi padre, Iván Boy Santander, quien gentilmente me presta su colaboración, revive en frases y a grandes rasgos su percepción de la época, de esos 8 años o 10 años, donde la infraestructura fue el tema principal de gobierno de un general llamado Marcos Pérez Jiménez. La inmigración europea fue decisiva en esos años de desarrollo. Era la mano de obra que precisaba el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez para la transformación del país que decididamente se acometía en esos años, el nuevo ideal nacional. La participación de los arquitectos de la época fue muy destacada. En ellos se encuentran Fruto Vivas, Carlos Raúl Villanueva, Gustavo Guinán, John Everson, José Tomás Sanabria, Julián Ferris, Julio Volante y Asociados, Oscar Carpio y Guillermo Suárez, el equipo técnico del Ministerio de Obras Públicas, el ingeniero Francisco Martínez, Armando Vegas, Miguel Salvador, Pedro Riqueses, Carlos Olmos Osorio, José Ignacio Sánchez, el arquitecto Luis Chatein, Luis
Malaucena, José Miguel Galia y tantos otros más. Nunca se ha apoyado tanto a un científico como se apoyó a Fernández Morán con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Se hizo las construcciones en Pipe y Fernández Morán allí producía su famoso bisturí electrónico y lo producía gratuitamente para repartirlo a los laboratorios del mundo. Eso fue auspiciado y apoyado por Marcos Pérez Jiménez. No hubo un sector del país donde la mano de Pérez Jiménez, donde sus iniciativas no hubieran estado presentes. Realmente el hombre se ocupó de todo y debo decirlo, fueron apenas 8 años de gobierno, del año 50 al año 57, porque en el 58 se produjo su retiro del gobierno. O sea que él en 7 años hizo obras que ningún gobierno, ni antes ni después, ha logrado ni remotamente igualarle. La ciudad universitaria. Ingreso a la universidad, pero ya te decía, no era la universidad, no era aquella universidad que estaba en la esquina de San Francisco, a donde había ido mi padre a estudiar farmacia, la antigua universidad. Esto era la ciudad universitaria, un complejo muy vasto de construcciones, donde cada facultad tenía muchos espacios, donde había un hospital clínico, donde había figuras geométricas, decoración, construcciones muy modernas, pasillos, caminatas, canchas deportivas, el estadio universitario de béisbol y de fútbol. En fin, era una ciudad. Y por encima de todo, y como la guinda de la torta, el aula magna. El aula magna era espectacular, con aquellos plafones suspendidos que asemejaban nubes artificiales. Después supe que eso era obra de un arquitecto llamado Calder, que la había diseñado. En otras palabras, el gobierno hacía obras. El gobierno era liberal en el sentido de que el gobierno se proyectaba hacia la gente. El trauma del gobierno de Marcos Pérez Jiménez era la oposición acérrima y encarnizada de Acción Democrática. Te acabo de decir, acérrima y encarnizada. Acción Democrática no le perdonaba a Pérez Jiménez haber derrocado a Gallegos. Eso no ser, haberlos desterrado del gobierno. Había un espíritu revanchista, que eso marcó el destino del país en esos años. Ese espíritu revanchista y provocó una respuesta encarnizada. Probablemente con menos oposición, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez hubiera sido más liberal, pero la oposición de Acción Democrática lo obligó a ser más represivo. Esta edición daría mucho más para desarrollar. Sin embargo, la norma es compendiar la información, por lo que culminaré esta edición dando mi opinión final. Es muy difícil determinar cuándo un jefe de Estado lo hace bien o mal. Viví en democracia desde que tuve uso de razón, con los males y desaciertos de los gobiernos democráticos. Estuve a punto de no lograr ver mi sueño realizado, convertirme en abogado. Casi imposible resultó hacerme de un cupo en la universidad, y eso 20 años después de la caída de Pérez Jiménez.
Vi cómo incrementaba la delincuencia y la inseguridad personal. Vi cómo aumentaba la corrupción a todo nivel en la administración pública. No me gusta la política y no creo en los políticos. Creo en el progreso y para ello es necesario entrenar a los ciudadanos de Venezuela, no solo en habilidades necesarias para la construcción de un país, sino en valores y sensibilidad. Si no quieres al país, poco se puede hacer. Los venezolanos creen que todo se resuelve con política. No entienden que los cambios son producto de la decisión individual de cada uno de nosotros, los venezolanos. Yvette Boy Producciones, Venezuela.